Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente más a un episodio más de su programa Educación Familiar. Soy el máster Jorge Ruiz Magaña, director del Jordán, y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes para poder sintonizar un nuevo episodio con temas que, como ustedes saben, son para enriquecer a toda la familia. En la noche del día de hoy, pues tengo un invitado. Él es Diego Guadalupe Castillo, que nos va a compartir un tema que se llama la violencia en el noviazgo. Ahorita de un momento más, él se va a presentar para que lo vayan conociendo, pero no me queda más que invitarlos a que se escriban comentarios, saludos, preguntas que ustedes tengan y que de esta manera también podamos compartir durante el programa. Bueno, iniciamos. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jorge, gracias a todo el panel y gracias a la plataforma por la invitación. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar con este tema que bueno, es un tema que tenemos mucho de qué hablar por lo que conlleva, por lo que implica, pero me parece sensato que iniciemos definiendo a qué nos referimos con la violencia y más aún en el noviazgo. ¿Qué es esto, Diego? Platícanos un poco de este tema. Bueno, la violencia en el noviazgo como tal se define desde el proceso de agresión a la pareja, es decir, cuando tenemos un límite o pasamos un cierto límite. La violencia como tal, tenemos una línea muy cortita entre lo que es jugar y lo que ya es violencia, porque recordemos que en el noviazgo es para conocernos, es para tratarnos, y muchas veces una caricia, algo que nos expresa, se puede convertir en violencia. Recordemos eso. Esa es una línea muy elemental. Y recuerden, el celo, los problemas de falta de comunicación, el egocentrismo, la falta del no respeto y toda esta parte de no conocerte como tal puede ocasionarte un conflicto de violencia. Recordemos que así inician todas las violencias, cuando se pierde el respeto. Muy bien. A mí se me hace interesante que lo estemos enmarcando en lo que es el noviazgo, porque, bueno, se supondría que el noviazgo es el momento en que están conociendo las personas, el noviazgo es el momento en el que todo es como más, en teoría, lindo, utópico, dulzón, pero que lamentablemente no suele ser siempre así. ¿Cómo en tu experiencia, Diego, has visto esa parte de lo que implica la violencia en el noviazgo? ¿En qué se ve reflejado? ¿Cómo nos damos cuenta que existe? ¿O como cuáles son ese tipo de situaciones que, como estás señalando tú, son como focos de alerta? Hay tres ramas importantes en el noviazgo donde tú lo debes de notar como tal, que es la violencia física, psicológica, sexual, donde estableces una línea de juego. Esa línea de juego muchas veces nosotros la perdemos. Podemos dañar psicológicamente a nuestra pareja, podemos dañar físicamente a nuestra pareja y podemos dañar sexualmente a nuestra pareja. La palabra no te suena, la palabra no es la más importante aquí, porque cuando estamos en el noviazgo hay un sí, hay un no y hay un tal vez. Por eso cuando la palabra no aparece, le tenemos que dar mucho énfasis en la palabra no. ¿Por qué? Porque se puede alterar y romper una violencia, o sea, puede llegar a la violencia, a romper ese paradigma que nosotros conocemos como esta línea. Nosotros como especialistas tenemos una línea para que nosotros hacemos un test para saber si es violencia o no. Ese test nos arroja la cierta cantidad de violencia que tiene la persona y qué tan violento es, porque todos, por ser animales, como nos conocemos a nosotros mismos, tenemos una etapa de ira dentro de nuestras emociones y esa ira se puede convertir en rabia o puede convertirse hasta
más allá en el gran paradigma que tenemos de la violencia. Y es cuando nosotros rompemos completamente esta línea y decimos en el test, este es muy agresivo, este es medio agresivo y este es un agresivo noble. No es por decir que la violencia o las agresiones son disminuidas, no, al contrario, sino cuánta ira tiene guardada o cuánto odio, se podría decir, tiene guardada esta persona. Porque recordemos que como hombres, como mujeres, podemos llegar a tener este conflicto de violencia. El hombre como la mujer sufre del mismo caso. Y en el noviazgo últimamente se ha visto que la violencia surge más por pequeñas cosas o pequeñas fotografías de nuestras redes sociales, de nuestra vida cotidiana que se malinterpretan. Y esto va generando en nuestra cabeza un inconsciente para tener esa rabia, esa ira contra estas personas. Recordemos los 3 puntos más importantes que vamos a estar manejando en toda esta conferencia: sexual, física y psicológica, para que no se nos vaya a olvidar cuando tratemos algunos temas más adelante de las preguntas que se puedan generar. Muy bien, Diego. Aprovechita para mandar los saludos de la gente que ya nos empezó a escribir. Ricardo Quintero nos manda muchos saludos. Muchas gracias, Ricardo, que nos está sintonizando. Y Oscar Vizcarra, que también tú lo conoces, Oscar Dini, nos está diciendo que le encanta el programa. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Aquí lo que estás mencionando acerca de que hombres y mujeres deben de identificarlo, me parece muy sensato, porque también muchas veces socialmente estamos acostumbrados a querer adjudicar el tema de la violencia como a un género o a otro. Ahora sabemos nosotros, y bueno, tenemos que tener entendido de que pues es a la par, tanto hombres como mujeres pueden sufrir violencia y hombres como mujeres pueden hacer violencia. A mí eso es muy importante, si quiero hacer como mucho hincapié, porque a partir de no estigmatizar que la violencia solamente es unilateral, considero que podemos tener como mejores estrategias en las familias para poder acompañarlo. ¿Tú cómo lo has visto en esta parte? ¿Tú consideras que socialmente hay una preponderancia hacia un pensamiento o socialmente hay como un status quo que a veces se conserva en la parte de la violencia? ¿Cómo va esta parte de inequidad de género? Vamos hablando así. Cuando llegan, por ejemplo, cuando llegan a nuestro consultorio de terapeutas en el área del, ya sea de violencia en adolescentes o violencia en parejas, lo más que les cuesta es a los hombres. A los hombres les cuesta mucho, mucho entender y analizar que fueron violentados. ¿Por qué? Porque llegan con Ministerio Público, llegan con algún policía o llegan con alguien de los terapeutas hombres y lo primero que se hace es, tú no pudiste controlar a esa mujer, tú estás siendo violentado, ¿cómo? Y son estereotipos que hemos estado como erróneamente manejando. La mayoría de estos establecimientos no es un patriarcado. Nosotros no tenemos un patriarcado como en otros países donde se refleja ese patriarcado. Aquí más bien se presenta un matriarcado y a la mujer la vemos como la mujer débil y al hombre lo vemos como fuerte, como que nunca le va a pasar y sí le cuesta más trabajo aceptar esta parte que ha sido violentado, que ha sido violado, que ha sido ultrajado completamente dentro de la violencia en el noviazgo. ¿Cómo se puede presentar esto? Claro que se puede presentar, aunque estemos en el siglo XXI, estemos muy avanzados en cosas, hay cosas que a los hombres sí les cuesta más trabajo admitir, demostrar emocionalmente y psicológicamente. Y ellos más bien lo deprimen, lo oprimen mucho y al momento de sacar la ira es cuando vemos la violencia fatal. O sea, cuando llegamos a la línea negra de decir, ya
sucedió el asesinato, ya sucedió esto. ¿Por qué? Porque cuando en el momento que lo pudimos haber tratado, nosotros, como especialistas, le dimos la espalda al mismo equipo, o sea, le dimos la espalda a las personas en vez de tratarlos. Y hay que ser éticos, muchachos. Hay que ser muy éticos. Hay que trabajar completamente en ambos sexos, en ambos géneros, porque muchas veces nosotros nos enfocamos a mucho decir la mujer, la mujer. Si vemos las estadísticas, me voy a tomar la molestia de decirte en el estudio que se realizó, en la investigación que realizamos en el 2023, la estadística es de que el 15% de los hombres que han tenido violencia con su pareja, ya sea en el noviazgo o como su esposa, solamente el 15% ha denunciado sobre un 61.4% que denuncian las mujeres. O sea, y que tú estés hablando que este 15% no es nada a la población que tenemos de hombres. Sí, sabemos que la población es muy, muy grande de mujeres, pero imagínate el 15% solamente de los casos registrados en fiscalía, solamente el 15%, eso es muy, muy bajo a lo que yo creo que se presenta dentro de las parejas como esposos y en el noviazgo. No sé qué tanto podamos hacer que los hombres entiendan que también tenemos y se tiene que denunciar y no burlarnos de ellos. También ellos pasan por lo mismo, también ellos tienen emociones, tienen sentimientos, tienen la oportunidad de expresarse y no lo hacemos. Muy poca gente sabe que nosotros como hombres tenemos nuestro día. Es el 21 de noviembre y se hace mención desde 1992 a los hombres. Entonces, es muy poco también esta parte. A mí también hace mucho énfasis de cómo la misma situación familiar entra en juego al momento de tener como ciertas acciones u omisiones. Por ejemplo, te comparto, ahorita Lore Vitela nos acaba de escribir, lamentablemente en estos tiempos se ve más a menudo violencia en las familias. Considero que sí, porque al fin de cuentas, muchas veces las acciones las vamos aprendiendo de un contexto. Y lamentablemente los contextos familiares que actualmente estamos viviendo no han sido los más saludables. Si bien no es algo exclusivo de esta generación, lamentablemente los seguimos viendo repercutido. Y antes de que tú me digas como tu opinión acerca de cómo la familia juega un papel importante en esta situación de violencia, Laura Alejandra Salazar Morán comentó que le encantaba el programa. Muchas gracias, Laura. Diego, ¿cómo entonces la familia puede contribuir para ambas cosas? Para erradicar la violencia en el noviazgo y también en qué medida, a lo mejor inconsciente, pero lo provoca, lo orilla que haya esta situación. Recordemos, Jorge y panel en general, recordemos que nuestras familias siguen patrones. Esos patrones los observan los niños. Los niños observan qué es violencia en casa, qué es lo que observan los niños. Nosotros aprendemos dentro de la familia, podemos decirlo desde el punto de vista de Piaget, que nosotros aprendemos viendo, aprendemos observando estas cosas, porque a nosotros cuando nos lo explican, lo vemos radicalmente, pero no, sí aprendes y ahí vas formando tu perspectiva de personalidad. Entonces, si tú ves que el papá le golpea a la mamá, ¿qué vas a decir cuando llegues al noviazgo? Ah, pues es que es normal y todo lo van a ver normal. Lo hemos visto en el 51% de nuestras de las terapias, de las personas que vienen, en especial en mujeres, que como lo vieron normal, que su mamá se dejaba golpear por su papá, ahora las chicas se dejaban golpear y buscaban un patrón determinante así, como era su papá. El otro porcentaje decía que ellas trataban de romper el paradigma de su familia
y trataban de demostrar más amor, más cariño, más comprensión dentro de las familias. Por ejemplo, actualmente tenemos el botón de pulso, recordemos, hay un botón de pulso que nos ayuda a fortalecer esta parte. También tenemos una materia dentro de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara que se lleva con la violencia, que es una parte del taller de sexualidad humana, que también nos ayuda mucho a erradicar esta parte y a lo mejor llegando un poco a secundarias y primarias con el programa que ahorita traen de Dile No a la Violencia, puede ser que nos ayude mucho a demostrar esta parte de que la violencia no es buena. Recordemos hace que serán 8 días, ¿qué pasó en un plantel educativo? Se metió este chavo y mató a 2 mujeres. Entonces, recordemos que esta clase de violencia no está apta para verse en nuestros niños. ¿Qué esperamos en un futuro? ¿Más violencia, más agresividad? Nuestro gobierno en sí no está poniendo mucho en su parte, mucho en la parte de decir, erradiquemos la violencia, erradiquemos esto. Más bien, nosotros como educadores, como profesionistas dentro de la educación, en especial en la Universidad de Guadalajara, como en Secretaría de Educación Pública, hemos creado estos programas, estas investigaciones, para poder erradicar y ayudar a las familias. Esto nos está ayudando mucho en las terapias, en los conceptos sociales, humanistas y en toda esta parte de erradicar completamente la violencia. Porque si tenemos la violencia como tal, en un ambiente no sustentable dentro de la familia, vamos a tener un régimen mal habido. Es decir, no es como decir, vamos a iniciar, no, vamos a iniciar con un programa, vamos a iniciar desde las familias apoyándolos en terapias y sabiendo que la violencia se puede erradicar y se puede controlar. Eso es parte de las emociones y sentimientos de la ira. Si seguimos trabajando con el programa que ahorita Secretaría de Educación Pública tiene, que es lo que llaman socioemocional tutoría, vamos a saber demostrar. Pero, ojo, hay maestros que no se quieren capacitar. Hay maestros que no quieren salir del molde que ya está hecho, sino también tenemos que llegar a un punto donde tenemos que llegar a actualizarnos y seguir con el programa. Lo que genera socioemocional tutoría, el curso, es que nosotros manejemos las emociones de cada chico, que observemos y sepamos cómo llegar a estos chicos, a estas personas, a estos jóvenes, con una mejor visualización, es decir, una visualización térmica de las emociones. Hay maestros, porque te voy a poner el caso de un alumno que yo tuve, él demostraba su ira, poniendo la mano así. Otros maestros nunca observaron esta parte. Yo observaba todo esto porque a mí me interesaba mi alumno. Entonces yo sabía que ya estaba enojado, que ya estaba a punto de. Y yo le decía, relájate, pinta, relájate, haz otra actividad, escucha música, utiliza el celular. Entonces yo trataba de relajarlo completamente. Y esto me ayudó muchísimo a comprender a mi alumno. Hubo otros maestros que no lo comprendían, que lo tachaban como el agresivo, como que no lo entendían, etcétera, etcétera. Yo traté de ayudarlo y él sabe que yo lo ayudé mucho a superar esas etapas de ira que tenía. Ya no se le presentaron tanto, pero él sabía que mientras que sus papás no fueran a la terapia, ellos no podían controlar esta ira. Él seguía, pero él trataba de demostrar qué era y cómo era esta sensibilidad que tenía un apoyo como su maestro. ¿Qué tanto podemos ayudar? Claro que sí. Hay veces que los papás trabajan mucho,
los ignoran, etcétera, etcétera, y es el momento de llegar nosotros a apoyar esa parte. ¿Cómo? Como docente no del molde, sino docente que ayuda y se preocupa por sus alumnos. Eso es también trabajar en terapia y también es fortalecer un vínculo familiar, porque cuánto tiempo pasan los niños en la escuela y cuántos pasan en la casa. Entonces, muchos de estos niños que han sido violentados, que tienen este problema de violencia, se esconden en la escuela. Tenemos muchos casos que se sienten felices y libres en la escuela, y hay otros que sí provocan el bullying. No te digo que no, pero sí están más a gusto en la escuela y quieren tener ese cariño y ese amor que en casa no reciben. Entonces, para Muy bien. erradicar la violencia, tenemos que iniciar con este punto. Y cómo se vuelve complejo y cómo la escuela también nos tiene que servir de alianza, ¿verdad? Para que se pueda hacer como esa red de apoyo que en muchas ocasiones está carente. Mira, comparto unos saludos antes de seguir. Giovanni Solís te escribe, saludos Diego. Y Gracias, Giovanni. Un saludo a mi compañero. Y Juan Jorge pregunta, saludos, en la etapa de novios, si se descubre algún tipo de violencia, ya de casados puede ser peor o un buen porcentaje se mejora por la familia. Ahí es un 50-50. Si van a terapia posteriormente, sí se puede controlar. Como esposos, creciendo y luchando y hablándolo, porque muchas veces no se habla. Recuerda que tenemos diferentes colores. Está el amarillo, está el anaranjado, está el lila, está el morado y está el negro. Dependiendo de esta situación, se ve en terapia y sí se puede controlar, sí se puede curar esta parte y sanar si hubo violencia de esta parte, siempre y cuando los dos quieran luchar, porque cuando solamente se lucha por una parte y el otro no asume que está enfermo, eso sí es una parte importante para superarse. Pero sí hay que detectar, si se puede hablar en parejas, se puede hablar, si no, buscar un especialista si ya está en el violentómetro, en un área de riesgo como es el área naranja, como es el área lila, el área morada o el área negra. Sí, ahí ya es muy incontrolable, ya aún estando en pareja. Me llama la atención, yo sí lo conozco, pero a lo mejor algunos Jordan Lovers no, lo que tú mencionas del violentómetro. ¿Podrías explicarlo un poquito más para aquellos que no lo conozcan? Sí, claro que sí. El violentómetro está dividido según el estado de cada uno, ¿verdad? Hay uno en el Estado de México, hay uno en nuestro estado de Jalisco, que es el que voy a mencionar. En nuestro estado de Jalisco está el área amarilla, que es aquella línea donde solamente existe lo básico, que es el celo, eh, alguna caricia agresiva. Ojo, también es agresión la ley del hielo, también es agresión revisar el celular, que esta es la área amarilla. En la área anaranjada, que es un poco más compleja para llegar entre la línea amarilla y la línea roja, es como cuando tú te revisan el celular, cuando ya te burlan en público, cuando ya la palabra no funciona y te obligan a tener relaciones sexuales. Aquí todavía no llega al grado de violación. Aquí solamente es porque tú dijiste no y es como no respeté la relación y lo quise hacer a fuerzas, te obligué. Que yo no sé por qué se clasifica diferente, como lo hemos platicado en varios congresos. Es lo mismo, es una violación. Nada más porque aquí dijiste no o dijiste tal vez y lo minimizan. Aquí sí yo estoy en contra porque debería de ser como un tipo de violación, pero la violación la ponen en el área negra del gran violentómetro. Entonces, nuestro violentómetro está del 0 al grado
28. Ese es nuestro grado máximo, que es la zona negra. Que ya hablando del color rojo, pues ya es un grado más agresivo, como golpes físicos, daños psicológicos irreversibles, cosas específicamente basadas en el sentimiento del odio y de la ira. Y cómo no podemos contener esta rabia con este sentimiento. Y también está el área del violentómetro en el área morada, donde es donde ya establecemos como esas amenazas objetivas de no establecer lineamientos. Las amistades tóxicas, cuando ya te prohíben hablar con un amigo, cuando ya te prohíben hablar con tu propia familia, y ya el área negra, que era la que yo comentaba, que era mutilaciones, que era un poco la violación y llegar al asesinato o atentado de asesinato. Entonces, también ahí podemos objetivizar este violentómetro que muchas veces podemos, desde un agarrón de cachete, que puede ser agresivo, ese agarrón de cachete, o un juego de, te nalgueo, y eso era lo que te decía, era la línea donde el violentómetro no analiza y no crece como tal. Muy bien, es muy interesante que lo conozcamos porque una vez que ya identificamos que nos encontramos en ese lapso de violencia, es momento, o se recomienda, le hacemos la invitación a todos los Jordan Lovers, a que si lo identifican, acudir a pedir ayuda. Hoy todo momento vamos usted, Diego, que nos dijera si hay alguna instancia o qué es lo que se puede hacer una vez que ya tú detectas que hay una situación de violencia como persona y sobre todo ¿qué hacemos? O sea, ya está, ahora, ¿cómo lo vamos erradicando? Pero antes nomás mando un saludo que escribe Beto Méndez Velador, que le está gustando mucho el programa. Saludos, Beto, un fuerte abrazo que nos estás viendo. Fuerte abrazo. Ahora sí, Diego, ¿qué instancias o qué recomendaciones haces una vez que ya hice mi análisis, ya chequé el violentómetro, me doy cuenta que efectivamente estoy siendo violentado o estoy violentando? ¿Qué sigue? ¿Qué hago ahí? No, fíjate, aquí es claro y preciso. Muchas de las instancias gubernamentales como el DIF, Secretaría de Educación Pública, UDG, ahí puedes encontrar el violentómetro, ¿eh? O en las páginas de Google. Ahí exactamente descargo, puedo observar y me voy con el que más se me facilite. Yo recomiendo el que dice Educación de Jalisco. Ese es el más completo porque ahí sí está del 0 al 28. Hay otros que no te dicen y están solamente pintados de rojo, amarillo y negro. Hay otros que están pintados. Entonces busca el que sí está con el régimen, que es amarillo, naranja, rojo, lila, morado o azul, dependiendo el contexto, y negro. Ese es el que te puede servir. En el DIT te ayudan, hay psicólogos, centros de integraciones juveniles, el SIC, también ayudan y hay también programas contra la violencia. En UDG, como lo vuelvo a repetir, hay una materia que se llama sexualidad humana, que es taller, y el de identidad de género, que nos ayudan con esta parte de la violencia. Y si tú lo detectas, primer punto, acudir a las instancias gubernamentales, es decir, a Procuraduría, levanto mi denuncia y ahí ya me clasificarán cómo fue, qué sucedió y las preguntas básicas. Ya de ahí, ya nos mandan a una instancia como el DIT o el Centro de Integración Juvenil a recibir el apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces la violencia, como lo dije, es sexual y ahí necesitamos tener la prueba suficiente para fundamentar que fue sexual. Cuando tengamos lo físico, podemos tomarnos una fotografía. Eso les recomiendo mucho porque muchas veces no creen los mismos instancias gubernamentales pues, que me golpearon, a lo mejor me caí, etcétera. En el momento de que me golpeé, termino, en vez de
sentarme, irme a llorar al sillón o a esconder las cosas, tomarme una foto. Ahora en todo celular tenemos una cámara. Entonces, tomarnos una foto, presentarla como prueba y establecer la fecha, porque muchas veces recordemos que esta etapa de violencia no avanza y se vuelve violencia no establecida, le dan 2 años, 5 años, a veces meses, y después el agresor ya está libre y va a buscar más venganza. Entonces, hay que establecer, hay una ley establecida contra la violencia, y esa ley muchas veces ellos se desquitan. ¿Por qué? Porque lo acumulan de que están enfermos mentalmente. Entonces, ahí son 5, 3 años, te mando a terapia y con eso tienes. Entonces, también nuestras leyes deben de visualizarse más allá. Es lo que hemos estado investigando. Por ejemplo, en las instancias gubernamentales de la población, el 76% de nuestros casos en el 2023 de violencia en la pareja fueron psicológicas. Solamente el 13% fueron sexuales y el 1% físicas. ¿Tú crees todas estas estadísticas sean reales, sean completamente o solamente quisieron maquillar los números? También eso es lo que nosotros hemos investigado, porque el ciclo de violencia ha aumentado, aunque nuestro gobernador, nuestro presidente digan que han disminuido, no es cierto. Han aumentado y nosotros creemos que han aumentado casi un 25% dentro de nuestras investigaciones. Y se ha tenido que sentenciar a esta violencia porque ya lo vemos normal. Ah, ya está, mira, esa pareja está peleando, etcétera, etcétera. Pasa una patrulla, no hace nada, paso yo, no hago nada, pasas tú, no haces nada, porque ya lo ves normal. Claro que no es normal. Debes de proteger, ya sea a la mujer como al hombre que está ahí violentado. Y eso es dar como un ejemplo, porque también lo ven los niños ahí. ¿Y ellos qué van a decir? Mi papá dijo que es normal. Pues es normal. ¿Y cómo nos quedamos nosotros dentro de la sociedad? ¿Cómo vemos? Por eso siempre es bueno denunciar, ir a las instancias correspondientes, al área de calle 3, donde está Fiscalía de violencia en general, y ahí ya les mandan, ya sea violencia de género, violencia vicaria, violencia, etcétera, etcétera, psicológica, sexual. Por eso, muchas veces yo le agradezco mucho, se luchó mucho por la ley Olimpia, que es una violencia actual, que es la violencia cibernética, con las fotos, fraudes y todo lo que quisieran hacer. Estas personas utilizaban las fotos que les mandaban las parejas enamoradas y después los extorsionaban. Ahora con la ley Olimpia nos ayudó mucho a blindar esta parte de la violencia cibernética, de esta parte que también es parte del noviazgo, que también es parte de las parejas, pero también debes de saberlo que hay una ley que te protege. Si esta ley Olimpia no permite compartir tus fotos como tú se las mandes a tu novio, aún el novio esté encabronadísimo, perdón por la palabra, pero sí tenemos que saber que hay una ley y son de 10 a 15 años de prisión gracias a la ley Olimpia y gracias que se brindó esta parte cibernética. También el lado psicológico también está blindado gracias a esta parte, pero muchas veces no comprendemos y hacemos violencia más allá. ¿Qué queremos hacer? A lo mejor no me han preguntado, no me han hecho esta pregunta, pero yo la voy a tomar. Cuando nos divorciamos, también existe violencia. ¿Y con quién la tomamos represalias? Con nuestros hijos. No le ponemos atención, no le ponemos esta parte, pero existe la violencia binaria. Esta violencia
binaria es, yo no te voy a dejar la patria potestad, no me voy a divorciar de ti, porque son mis hijos y yo quiero compartir mi vida con mis hijos, etcétera. Pero no le brinda la madurez necesaria. Más bien te las dedicas en juzgado tras juzgado tras juzgado, juicio tras juicio, y perjudicamos más a los niños con esta clase de violencia. En vez de avanzar y llegar a un acuerdo, tomamos represalias con la pareja, tomamos más allá de estas situaciones y colman mucho la paciencia. Yo conozco varias parejas que no han podido avanzar en esta situación, y hay hombres que se han llevado al extranjero a sus hijos y han quedado establecidos ahí. ¿Por qué? Porque esta violencia de decir, son mis hijos, yo no me quiero divorciar, o la mujer no me da el divorcio, me desquito con los hijos. ¿Y dónde está eso? Esa es una parte muy importante. También agilizar esos procesos de divorcio y platicarlos. También se puede ir a terapia, también se puede llevar a cabo un buen divorcio sin violencia. ¿Por qué? Iniciamos en el noviazgo, platicamos un noviazgo, y si respetamos en el noviazgo, ¿por qué llegar a este régimen de tanta violencia? Entonces también aquí tenemos el servicio de establecer esta parte. Entonces también hay que ver, no dañar a terceros, porque muchas veces esos terceros son nuestros hijos y son los que más ven la violencia, y así crecen. Es lamentable, pero es cierto. Es verdad, Diego, y justamente esta conciencia de la importancia de este programa, donde la gente que lo esté viendo, pues sí sea capaz de discernir, de poner a alto, de remediar las situaciones. Como tú dices, pues ya hay muchos lugares, hay muchos conocimientos, instancias, etcétera, que nos pueden ayudar y que no nos sintamos solos. Esto es una tarea compleja, yo lo sé, implica mucha cuestión del ser humano, porque pues al momento en que tú ya reconoces que algo no se encuentra como debería, empieza esa parte de decir, bueno, ¿por qué me pasó? Siento yo la culpa, me siento avergonzado. Hay muchas emociones que terminan a veces como aplastando la voluntad de la denuncia, que dicho sea de paso, en la cultura de la denuncia yo considero que tenemos de dos factores bien importantes. Está quien no lo dice por miedo, por vergüenza, porque no quiere, y está quien lo dice y honestamente también hay que decirlo porque está dando mucho, es falso testimonio. También no siempre todos los casos que se da suele ser verdad, y es donde entramos como en esa disyuntiva social de decimos, bueno, todavía nos falta mucho entender esto como sociedad para irlo haciendo como debe ser y que no quede como a veces como esa casera de brujas, porque yo ahorita en ese tiempo también tenemos la otra cara de la moneda, en donde lamentablemente vemos que se desproporciona este tema. Pero bueno, antes de eso, ya para ir finalizando, Juanis Córdoba también está mandando muchos saludos, junto con Susana Domínguez y Adris Gómez Ávila. Muy bien. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Diego, para ya empezar a ir concluyendo, ¿tú qué puedes decirle entonces a las personas que nos están viendo ante esta situación? ¿Cómo podemos entonces darles como un consejo para que de esta manera, pues, si lo están padeciendo, puedan salir de esto? Y si no, qué bueno, y al revés, que ayuden, promuevan que haya una sana convivencia, una paz, sobre todo del noviazgo, que repetimos, se supondría tendrá que ser una etapa bonita en las parejas. Mira, para iniciar un buen noviazgo, ahora ya hay cursos, por si gustan asistir, dentro del Centro de Integración Juvenil. El psicólogo Emanuel, un colega mío, da como estos procesos de cómo debe ser un buen noviazgo. Cuando ya tengas un punto determinado del noviazgo, puedes establecer ya otro crecimiento, otro criterio, y también buscar ayuda en tu familia, a pensar mi hermano, mi hermana, y que los mismos familiares sepan, como por ejemplo el Centro de Integración Juvenil. También está el DIT, como ya lo había mencionado,
están las instancias de UDG, donde los mismos practicantes que están a nuestro cargo en diferentes áreas de la salud, también ellos pueden brindar este acompañamiento y si no se sienten tan confiados, buscar a uno de nosotros. Hay asesorías gratuitas, psicológicas y terapias muy, muy complementarias, gratuitas también. Todo esto son acompañamientos gratuitos en el DIT, como en el Centro de Integración Juvenil, en UDG. Estos acompañamientos son gratuitos. También tenemos el Centro de Violencia, que también ahí los ayudan a controlar sus iras, sus emociones. Y esta parte también está fundamentado también para la UDG y para nuestro gobierno del estado. Entonces, todas estas instancias son gratuitas. Hay también colegas que hacen obras de calidad, que dan sus terapias como asociaciones civiles y buscar alguna de ellas, como por ejemplo aquí el Jordán tiene un acompañamiento psicológico en terapia que también, que también pueden asistir aquí. Entonces, son parte de los acompañamientos y cómo sería ese acompañamiento. Si tú lo detectas, si tú lo vives, si tú sientes esta parte, acudir con los especialistas. No tener miedo si eres hombre, si eres mujer, no tener miedo. No se te va a juzgar, se te va a tratar este caso y podrás salir como una persona diferente, una persona más creativa, una persona pegada, sí, como en todos los casos, pero vas a salir adelante. Yo sé que muchas veces vivir violencia es vivir a la sombra de un agresor, con miedos, pero sal, hay quien te podemos ayudar y hay quien está ahí para tenderte esa mano. Muy bien, Diego. Por aquí hacen otra pregunta más de Beto Méndez Velador. Comenta, ¿cómo sería la mejor forma de ayudar a las personas que aunque sufran de violencia no pueden y o no quieren separarse de sus parejas? Ahí es el detalle más grande. Mientras que ellos no admitan o ellos no acepten que están violentados, es como aquel, voy a poner un absurdo ejemplo, el borrachito que dice, no, no soy borracho, no estoy enfermo, no, yo controlo el vicio. No, él controla al revés. El vicio controla a la persona y es lo mismo. La violencia se controla, pero el miedo es más grande porque es un sentimiento de los grandes. Entonces tú como persona puedes empezarle a hablar, a empezarle a decir, estás pasando por un proceso muy pesado, cuéntame, platícame. Y ya cuando te ganes esa confianza, ahora sí le puedes brindar esa ayuda complementaria. Porque cuando no aceptas y no quieres llegar a un juicio común, de un acuerdo va a ser demasiado difícil y te vas a desgastar y vas a llevar el juicio más y más largo. Entonces, es mejor llegar a un acuerdo, a un simple acuerdo. Recordemos que ahora los divorcios salen en 3 meses de mutuo acuerdo y no es tan largo el proceso, pero si no llegas a ese acuerdo, ese mutuo acuerdo de comunicación, asertividad, empatía con la que te estás divorciando o el que te está divorciando, nunca vas a llegar a quitarte esa violencia. Por más que quieras, por más que aceptes, no va a poderse porque ellos entran en un régimen muy cuadrado y de ahí no lo sacas. Y eso es lo que tiene alguien que tiene mucha ira. La ira está controlando. Hay momentos que sí está lúcido y te puede decir, ahorita te firmo, pero hay momentos de que su ira
se los come y se acabó esa parte. Espero que tú puedas asistir a alguno de los centros como el DIT o como el Centro de Integración Juvenil, o busca a Miriam Trejo, que es una de nuestras psicólogas asesoras del AC, o acudir a algunas instancias como el Jordán, donde te pueden brindar más apoyo y mayor acompañamiento. ¿Para qué? Para que tú puedas ayudar a esa persona y estos más crezcan y se vaya acabando lo que conocemos como violencia. Muchas gracias, Diego. Esperemos que sí, efectivamente, como tú mencionas, pues tenemos varias instancias, pues aprovecho así que para hacer el comercial, efectivamente en el Jordán, pues apoyamos a las personas, tenemos especialistas que justamente, tanto espiritual como psicológicamente, como hasta biológicamente, físicamente, hacemos este tipo de acompañamiento para que vean que no estamos solos. Uno de los dichos que tenemos en el Jordán es que estamos para ayudarnos y ese es el enriquecimiento que tenemos unos con otros. Diego, pues estamos finalizando el programa, creo nomás que tú hagas la invitación, no te estabas diciendo de personas, de lugares, si alguien ocupa apoyo, tú los puedes apoyar en algo, no sé, ahora que te hagas esa promoción, para que la gente que nos está viendo también conozca y sepa, pues, otra gama de posibilidades que tengamos. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos una asociación civil, se llama Socios de San José AC. Estamos con psicólogos, especialistas de la misma rama de UDG, como del DIT, como de los centros de integración juvenil, que apoyamos a esta clase de personas. Apoyamos en el sentido de que hasta podemos ayudarlos en procesos legales con alguno de nuestros acompañantes abogados y no, o sea, se paga solamente el juicio que se lleva, no, para nosotros no hay como en otra área de decir, nos vamos a llevar el tanto y tanto por ciento, no, nosotros la apoyamos y nada más le cobramos lo que es el proceso legal y el proceso psicológico, que es para apoyar pues a la gente que más lo necesita, porque nosotros hacemos una obra de calidad. Cada mes regalamos alrededor de 100 despensas de parte de los socios de San José con los que ganamos ahí. O sea, también nosotros apoyamos en estas causas. Yo nomás aquí tengo una duda, ¿hay un establecimiento, hay una red social, o cómo la gente puede contactar con Socios de San José? Estamos en la página de Facebook, ahí organizas citas, ahí organizas, se llama Socios de San José, así tal cual, y ahí organizas y te puedes apoyar ahí. Y si en nuestra jurisdicción no está, buscamos quién los pueda apoyar. Y ya le damos el acceso al número o cualquier cosa para que lo vayan acompañando. Entonces es como online el acompañamiento, pues al menos al principio, el contacto. Así es, ya, ajá, así mismo, ya les pasamos los contactos de cada uno, de los especialistas ahí. Muy bien, Diego, pues qué bueno que lo compartes, también es una forma de tener una herramienta más al momento de estar buscando apoyo, también ya saben, Jordán Lovers, pues pueden buscarlos en las redes sociales de Facebook, Socios San José, igual pues si más adelante el Jordán hace alguna colaboración, algún apoyo con ellos, pues ya también estarán viendo aquí en la página de ustedes. Diego, muchísimas gracias, buenas noches, qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros, no sé si quieres decirle algo a la gente de despedida, de toda la gente que te mandó saludos. Muchas gracias. Yo sé, me estuvieron publicando mucho de que querían que hiciera una colaboración con un viejo amigo. Entonces, por fin se logró. Y esto es para crecer, enriquecernos y crecer juntos. Pues sí, gracias a todos y para cualquier cosa, cualquier duda, también está mi red social como Guadalupe Reyes. Ahí también los puedo orientar con los especialistas, más especialistas que yo y con colegas más experimentados también.
Muy bien, Diego, pues no me despido porque me gustaría que más adelante volvamos a tener otra charla, otra entrevista aquí en tu programa de Educación Familiar y que, bueno, sea la posibilidad y la oportunidad de poder generar esa red de apoyo que requerimos como sociedad. ¿Te parece? Sí. Y estamos uno para ayudar al otro. Siempre ese es el crecimiento de cada uno. Así es, Diego. Bueno, queridos Jordán, a ver, muchas gracias a los que nos estuvieron viendo en vivo, muchas gracias a los que nos están viendo en retransmisión. Si igual hay comentarios, saludos o preguntas, con mucho gusto pueden usar la caja de comentarios y aunque ya no estemos en vivo, se las hago llegar a Diego. Recuerden que estamos ya casi finalizando las actividades en el Jordán porque se atraviesa la Semana Santa. Saben que suspendemos labores porque durante la Semana Santa entra la barra de la Semana Santa y cultural con actividades especiales. Y bueno, les adelanto, aunque ya lo vieron en las redes sociales, en esta edición va a ser desde Europa. Entonces vamos a tener datos culturales, vamos a tener videos, vamos a tener contenido desde allá el viejo continente, para dar la alegoría, y de esta forma poder enriquecer lo que hemos estado haciendo en cada una de las sesiones de Semana Santa. Me despido, soy el máster Jorge Ruiz Magaña. Nos vemos todavía la próxima semana. Tenemos un episodio más de educación familiar antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Y recuerden que si les gustó el programa, denle like, compártenlo, síganos en YouTube y en todas nuestras redes sociales y estamos para ayudarnos. Bonita noche a todos y que tengan un excelente inicio de hoy, mañana o cuando nos estén viendo en la semana. Cuídense mucho. Adiós, Diego. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.